Hola, hola, sean bienvenidos al Centro Bíblico Jesucristo Amor y Verdad. Dios les bendiga. Hoy vamos a comenzar con una pregunta un poco incómoda. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces a lo mejor has evaluado a alguien y has pensado en alguien sin conocer su proceso con Dios? Y en esos pensamientos que tienes, piensas, lo juzgas o lo evalúas por cómo lo ves, por cómo habla, por cómo se viste, por cómo la persona ha vivido su pasado o por cómo ha sido su comportamiento. Pero a veces has pensado y dices, bueno, primero tiene que cambiar para poder acercarse a Dios. Eso es lo que vamos a ver que pasa aquí en la enseñanza de hoy en el libro de Juan, capítulo 7, del verso 14 al 24. Así que oremos primero para que el Espíritu Santo nos guíe esta tarde en esta enseñanza. Señor Dios Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, tú que eres nuestro Maestro por excelencia, invocamos tu nombre para que en el nombre de Cristo Jesús nos enseñes como enseñabas allí en el momento a tus discípulos. Sé tú guiando esta enseñanza y que ninguna palabra salga de mi boca sin ser bendecida en verdad por ti, Señor. Y que cada palabra que salga sea como tú oraste, que seamos santificados en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juan 7, del 14 al 24, vamos a leer. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oír. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues, si en el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Amén. Me encanta cómo Jesús empieza a hablar en esta parte de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta y filtrar. Lo primero que la multitud piensa en Jesús y habla en este capítulo es cuando, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Eso es lo primero que se pregunta la gente. ¿Cómo él conoce tanto si no ha estudiado? Y ellos estaban ahí impresionados por el conocimiento que Jesucristo tenía, pero no entendían cuál era la fuente. Si no lo habían visto ir a la escuela de los mismos fariseos, si no había tenido esa instrucción que tenían acostumbradamente para poder hablar, los levitas, para poder hablar sobre la palabra. Pero Jesús aquí les iba diciendo que la enseñanza, la autoridad de él, de dónde venía. Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso es lo que le dice en el versículo 16. Mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Y esto es muy clave porque la autoridad espiritual no nace de algo que suene profundo, ni de un conocimiento de las escrituras profundamente, sino de vivir rendido a Dios.
De ahí es que viene la autoridad profunda. Ahí es la verdad, la clave de todo. Jesús no hablaba desde sí mismo. Jesús hablaba desde su relación con Dios. Y es que Jesucristo nos muestra durante los evangelios que tenía una vida, una relación con Dios, una vida secreta, Jesús, con el Padre. ¿Por qué? Porque en Marcos 1:35, Él nos explica que Jesús oraba de madrugada. Se levantaba muy temprano para ir a orar con el Padre. Lucas 5:16 también habla de que Jesús, después de que estaba con la multitud, se apartaba para orar con el Padre nuevamente. Lucas 6:12 también dice que pasaba incluso toda la noche orando con el Padre. En Mateo 14:23 dice que buscaba intimidad con el Padre en medio, o sea que Jesús lo hacía en la mañana, Jesús lo hacía al mediodía, Jesús lo hacía en la noche, Jesús lo hacía durante toda la noche. Y no solamente Jesucristo es la enseñanza perfecta, pero hubo también vidas y personajes dentro de la Biblia que podemos darnos cuenta que de la misma manera tenían ese comportamiento y tuvieron revelaciones especiales de Dios, como fue Daniel. El profeta Daniel, en el libro de Daniel, incluso cuando fue probado Daniel, también en ese momento que erigieron aquella imagen para ser adorada, él decidió seguir adorando a puerta abierta desde su aposento a Dios, orando en la mañana, orando al mediodía y orando en la noche. Era una relación. La autoridad del que habla de Dios no viene del conocimiento de la persona. La autoridad del que habla de Dios viene de la relación con Dios, de esa vida privada. Jesús tenía una vida de oración constante. Se levantaba muy de mañana y se apartaba a los lugares desiertos para ir a orar. Y él se mantenía, se despedía de la multitud y se subía al monte aparte a orar. Esto es importante para tener nosotros como enseñanza. Jesús enseñaba con autoridad porque vivía en comunión y no hablaba desde su ego, no hablaba desde lo que él pensaba, hablaba desde su experiencia y su obediencia. Porque una de las cosas importantes es que sí, Jesús era Dios. Jesús era 100% Dios mientras estaba, porque no puede deshacerse de su naturaleza. Pero en su naturaleza aún la dominaba para mantenerse en el cuerpo en el que pudo entrar para comportarse y para darnos ejemplo. Y es Jesús, el mismo Jesús, el que hablaba no hablaba por su propia cuenta, sino hablaba por Dios, nos dice a nosotros que en Juan 7:18, que él hablaba de parte de Dios, y nos explica todavía, nos dice mejor, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él mentira, no habla injusticia, dice otra versión. Y esto es lo que Jesús nos está invitando es a discernir, a estar pendiente de que nosotros nos confrontemos hoy con preguntas, porque a veces escuchamos, ¿de dónde estamos escuchando nosotros la enseñanza? A veces escuchamos personas que hablan muy bonito, pero no preguntamos de dónde viene su enseñanza. Y cuando estamos en medio de necesidad, a veces ni siquiera nos preguntamos, se buscan en medio del sincretismo de otras ofertas, se buscan quienes aconsejen, personas que le den algún tipo de consejería, y termina la persona teniendo sin discernimiento un consejo de esas personas. Hay personas que enseñan, que predican, que aconsejan o influyen, y más ahora que en las redes sociales hay un montón de influencers. Y estas personas que están ahí no tienen la autoridad para hablar de la Biblia, por mucho conocimiento que tengan de la Biblia, por mucho que tengan una Biblia en la mano y la lean, pero no tienen autoridad porque no tienen una relación con Dios. Para poder hablar de la Biblia hay que tener una relación con Dios, porque el que da el discernimiento, la enseñanza, la revelación de la palabra es el Espíritu Santo por medio de la relación.
Mientras tanto se convierten en más de eso que vemos que es simplemente versículos sacados de contexto. Y se vuelven en pretextos también. Tenemos que tener filtros. Aquí lo que Dios nos está diciendo a nosotros es básicamente que tenemos que tener filtros. Es el consejo que Jesús nos está dando. Él dice que algunas personas hablan por cuenta propia y buscan en su propia gloria. Y que solo habla verdad el que es enviado por Dios y habla la verdad de Dios. Pero entonces vamos a pensar en ciertas cosas. Hay personas que hoy escuchamos a muchísimas personas hablando, bendiciones, esa es la palabra favorita ahora para decir, bendiciones, Dios te bendiga, y no están hablando ni las bendiciones que vienen de Dios, ni el Dios te bendiga de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, sino que son personas que utilizan las palabras parecidas en sincretismo para manipular. Y esto, hay algunos practicantes de magia, de esotería, de santería, curanderos, que conocidos coloquialmente se le dicen brujos. Y son esas personas que agarran ciertos textos bíblicos y con el sincretismo lo utilizan para rituales, para oraciones, para conjuros. Utilizan la palabra y mezclan elementos bíblicos con creencias tradicionales. Nosotros, Cristo nos manda a tener filtro. El primer filtro es de dónde vienen lo que escuchan. Jesús dice, el que habla por su propia cuenta, lo que quiere es buscar su gloria, buscar atención, buscar reconocimiento, buscar números en las redes sociales, buscar formas de promocionarse para sí. Pero el verdadero mensajero no necesita robarle la gloria a Dios. El verdadero mensajero le devuelve la gloria a quien le pertenece, que es a Dios. Juan lo vimos en el comienzo de este libro, donde él decía, es necesario que yo mengüe, cuando los discípulos le decían, mira, pero aquel tiene ya más seguidores que tú. Y él decía, es necesario que yo mengüe y que él crezca, porque él es el verdadero. El protagonista es Jesús, el protagonista de nuestra salvación, el que te debe llevar toda la honra y el que entregó su cuerpo y su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, aún sin haber cometido ningún pecado, es Cristo. Y es el único del cual nosotros tenemos que darle gloria y honra y protagonismo en nuestra vida. Por eso, ese filtro, las personas buscan a Dios, pero hay que pensar si están buscando a Dios o buscan atención para ellos cuando hablan de Dios. Ese es el primer filtro que nosotros tenemos que ver. Si le dan la gloria a Dios o se exaltan a sí mismos. Si realmente dicen, no, pero es que yo creo en mí, o yo puedo, o esto es que yo soy el ungido del Señor, o es el Señor el que está haciendo y solamente somos instrumentos para entregar lo que por gracia hemos recibido, para dar testimonio de lo grande que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es lo único que nosotros podemos hacer, dar testimonio de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Y la gloria y la honra es para Él, porque Él trabaja por diferentes maneras y de diferentes formas para cada persona. Si vive la persona lo que habla, o si solo lo repite por lo que leyó en la Biblia. Porque también Él nos habla del fruto. Y hay un segundo filtro que Jesús nos quiere decir aquí. Cuando habla y dice que el corazón que quiere obedecer a Dios puede reconocer la verdad. Dice Juan 7:17, todo el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Esa frase es muy profunda. Jesús no dice que el que más sabe, ni el que más está preparado. No. Él dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, es decir, el discernimiento no nace de la inteligencia. El discernimiento no nace de un corazón dispuesto a aprender más, sino de un corazón dispuesto a obedecer. El que quiere obedecer a Dios. Una persona puede tener mucha información bíblica. Una persona puede
tener todo el conocimiento y manipular la palabra de principio a fin, pero sin embargo, aún así puede resistir su corazón. Puede estar en resistirse a lo que Dios le habla a hacer. Cuando alguien desea sinceramente hacer la voluntad de Dios, Dios le da luz para reconocer la verdad. Desde Génesis, Dios nos dio a nosotros un sensor. Y esto me parece tan maravilloso, que Dios haya sido tan bueno y tan bondadoso con nosotros, que nos dio un sensor. Después de la caída, cuando el ser humano quedó cargando de la conciencia del bien y del mal. En ese momento, en el poderoso momento en que Dios todo lo planifica para ayudarnos siempre. Ese árbol que Él prohibió en el que comieran, que era el del bien y del mal, Él dejó ese sensor que si lo comíamos por lo menos tuviéramos la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y el hombre sabe distinguir el bien y el mal. Hablamos de que los niños cerca de 7 años ya tienen una conciencia de qué es bueno y qué es malo. Y por esa conciencia que el hombre tiene, es buena, pero necesita todavía, no es suficiente, necesita ser iluminada por Dios, porque el corazón humano también se engaña. La palabra habla de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No basta con decir, ay, yo siento que esto está bien, o yo siento que cuando hago algo, esa es voluntad de Dios. Necesita confirmación. Necesita más de una vez para poder saber que eso es voluntad de Dios. Entonces, Jesús le dijo al Padre orando en Juan 17, en el versículo 17 le decía, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. O sea, que eso significa que necesitamos algo más que la conciencia. Nosotros, el problema humano es que no es que saber si esto es bueno o no es bueno. Es que tratamos de justificar lo que es incorrecto. Ese es el verdadero problema. Así como lo hizo Adán y Eva en el Edén. Después de pecar, ¿ellos qué hicieron? Supieron que habían cometido algún error, que algo se había roto, lo sintieron en ese momento, pero que intentaron cubrirse, esconderse y justificarse. En vez de reconocer, ellos empezaron a defenderse. Adán le dijo, la mujer que tú me diste. Y Eva, no, la serpiente. Entonces no respondieron en plena verdad. No era suficiente después de que come de ese árbol, tiene el sensor de la conciencia. No era suficiente, sino que empieza a evadir. Y la conciencia quedó como ese testigo interno más que nos dice, esto está bien o esto no está tan bien. Pero Jesús confronta a estas personas en un juicio final y le dice, después en el versículo 19, les dice, Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Y ellos le respondieron, tienes demonios. ¿Quién va a tratar de matarte? ¿Quién procura matarte? Y ahí vemos el corazón humano resistiéndose a la verdad. Porque cuando Jesús les revela lo que hay en el interior del corazón de ellos, en lugar de arrepentirse, se excusan. Jesús expone esa contradicción entonces, inmediatamente después de lo que había en su corazón. Y le dice que él había sanado a un hombre en el día de reposo y ellos se enojaron. Él le dice, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. Que esa ley, lo aclara ahí mismo la Biblia, esa no era una ley que Moisés quiso hacer, es una ley que ya de hecho Moisés la escribió, porque Dios se lo pidió que la escribiera, pero esa ley venía desde antes, desde Abraham. Cuando la circuncisión venía desde ese pacto con Abraham, cuando en Génesis 17:11 le dijo circuncidar que la carne del prepucio y será señal del pacto entre mí y ustedes. O sea, entre Dios y los hijos de Abraham en ese momento. Y le dijo
En ese momento, en Génesis 17:11 y en el mismo Génesis 17:12, después le dice que a la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes, los que nacieran hijos de él y los que todavía fueran parte de su siervo. Entonces, ahí ya en Levítico después le escribe en el 12:3 y al 8º día se circuncidará al niño. Y fue cumplido en Abraham, cuando circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, lo vemos ahí en Génesis 21:4. Entonces Jesús le dice en esencia a ellos, si ustedes permiten que se ocurra ese trabajo, esa obra del pacto en un día sábado, si el niño cumple 8 días en el día sábado, ¿por qué se enojan si yo hice restauración a un día sábado de milagro a una persona? Por eso Jesús le decía, ustedes se engañan, ustedes mienten porque también trabajan en el día sábado y se excusan por cumplir una ley, excusan entonces, se olvidan, se evaden la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que obviamente se circuncidaran los niños, pero yo estoy haciendo la voluntad del que me envió, que era sanar a una persona. La voluntad de Dios de una restauración completa, y ellos lo estaban evadiendo y se estaban enojando. Por eso es que él le dice, en este caso, ellos no cumplían la ley, no estaban cumpliendo la ley, porque si la ley era reposo total, era reposo total. Entonces, Jesús no estaba incumpliendo la ley, estaba igual que ellos, haciendo la voluntad de Dios. Pero eso es cuando ellos creían que ellos sí estaban bien y Cristo no estaba bien. Hay un tercer punto. Jesús concluye directamente en este momento cuando le dice a ellos que entonces juzguen correctamente. Le dice le dice aquí, yo pues, si el tiempo indicado para circuncidar, ok, miren en el 24, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Ese es el tercer punto clave, mirar más allá de la superficie. Ellos miraban la regla, ellos miraban pero no estaban mirando el corazón de Dios, la voluntad real de Dios, sino solamente la norma de Dios. No entendían más allá del propósito. Miraban el sábado, pero no miraban la misericordia de Dios. Ellos lo que estaban mirando era la forma, pero no reconocían al Hijo enviado del Padre que estaba en Cristo Jesús. Veían que hizo un milagro, pero no veían la misericordia de Dios haciendo el milagro a esa persona que lo necesitaba, sino solamente veían el momento. Entonces Jesús les llama a eso y eso nos pasa hoy. A veces juzgamos rápido, a veces opinamos desde la superficie y también condenamos lo que no entendemos. Empezamos a defender tradiciones, costumbres, ideas que son propias nuestras, que no son ideas de Dios, y no buscamos el corazón de Dios detrás de esa situación. Jesús nos llama a juzgar correctamente. Eso no significa que vamos a juzgar con orgullo ni a condenar con ligereza. No, significa discernir con verdad, discernir con humildad y con obediencia. Eso es central, porque ¿cómo reconocemos que alguien habla de parte de Dios? Nosotros vamos a reconocer que esa persona habla de parte de Dios no solo por las palabras que dice, sino también por el fruto que se le ve a esa persona, por la humildad que tenga la persona, por la obediencia que la persona tenga. El deseo de darle la gloria a Dios todo el tiempo, por la fidelidad a la palabra de Dios, por la forma de vivir, lo que enseña, cómo lo vive lo que está enseñando. Porque una enseñanza puede sonar espiritual y quizás en el fondo realmente lo que va a pasar es que exalta al hombre más que a Cristo. Debemos tener cuidado. Este pasaje nos deja 3 preguntas muy serias.
La primera, si estoy hablando de mi propia parte, por mi cuenta, o estoy hablando desde la relación que yo tengo con Dios. Y eso es para todos, para nosotros. Cuando asistimos a una congregación, cuando incluso nos hablamos cosas que realmente son engaños, porque repetimos. Cuando repetimos y decimos, no, esa es la voluntad de Dios. No, es que todo pasa porque Dios lo quería. No, no todo pasa porque Dios lo quiere. Que Dios torne todas las cosas que nos pasan para bien es muy distinto a que todas las cosas pasen porque eran voluntad perfecta de Dios. En la voluntad permisiva, nuestro albedrío, nosotros tomamos decisiones y Dios cuando al final del día que nos ama tanto, torna esas circunstancias que no eran las apropiadas y perfectas para el diseño que Dios tenía para nosotros, pero las torna para bien. Pero no era voluntad de Dios que eso ocurriera. No es voluntad de Dios que una persona esté endeudada. No es voluntad de Dios que una persona esté en drogas, en adicciones. No es voluntad de Dios. Es voluntad nuestra, pero Dios torna a veces esas circunstancias para izar bandera. No es voluntad de Dios que una persona esté en infidelidad. No es voluntad de Dios que una persona esté en caminos que no son la voluntad perfecta de Dios. Y esto ni que siquiera pensar que, ay, se murió alguien en la vía. Y entonces, ay, vienen y le dicen a la mamá, ay, no, se murió su hijo. Pero bueno, todo pasa por voluntad de Dios. No, no, todo pasa por voluntad de Dios. Si iba en la carretera tomando, borracho, si iba en la carretera a alta velocidad, no era voluntad de Dios. Ocurrió la situación, pero no era la voluntad de Dios. Cristo dijo, cuando le preguntaron los discípulos, si alguien en el momento en que Cristo estaba, si esa persona estaba enferma porque era voluntad de Dios o porque sus padres pecaron, y él explicó, hay unos que son porque sus padres pecaron y hay unos que son para la gloria de Dios. Solo unos son para la gloria de Dios, no todos. Entonces, ¿a dónde debo recurrir cuando eso ocurre? Tengo que preguntarle a la fuente verdadera de autoridad, a Dios, y no perder mi confianza, porque si es para la gloria, porque si está enfermo por voluntad de Dios, va a ser para la gloria de Dios su sanidad. Ahora, si la persona está enferma porque comió mal, porque se descuidó, porque no cuidó su cuerpo, entonces no es para la gloria de Dios. Esto es importante tener claro porque a veces dibujamos y decimos con palabras que no tenemos cuidado, que estamos diciendo entonces que Dios, la voluntad de Dios no es buena, agradable y perfecta para nosotros. Y la voluntad de Dios es siempre, siempre pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Ese es el pensamiento de Dios para con nosotros, lo dice Jeremías 33. Él habla exactamente del que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Ahora, yo le pregunto, hay una segunda pregunta, ¿quiero hacer la voluntad de Dios o solo quiero hacer que Dios apruebe mi voluntad? Porque eso también puede pasar en nuestro pensamiento. No, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces reconozco que la palabra que estoy escuchando, que la palabra que estoy leyendo, que la palabra que el Señor me está revelando a través de una canción, a través de una predicación, a través de la lectura bíblica, de un devocional, eso la reconozco que viene de Dios y sé cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ahora, si yo estoy nada más yendo para que Dios apruebe mi voluntad. Hay una tercera pregunta. ¿Estoy quizás juzgándome por apariencia a otros, por cómo los veo, por cómo opino de ellos, por lo que ya conozco del pasado de ellos? O a lo mejor yo estoy buscando realmente el corazón de Dios y la obra de Dios en esa persona.
Fíjense, es tan delicado esto, porque a veces juzgamos las personas por apariencias. Y está bien que yo no apruebe quizás, porque entiendo que la palabra de Dios condena y no le agradan ciertas prácticas. Y quizás estoy con alguien que no hace conductas tiene conductas y comportamientos que no son alineados a lo que a Dios le agrada. Pero es diferente estar claros de que esa práctica no es la que yo apruebo a rechazar la persona, porque esa persona necesita acercarse a Dios. Y es diferente el rechazar y no aprobar la conducta y saber tener bien claro que la conducta y ese comportamiento no es aprobado por Dios y por ende no es aprobado por mí, a rechazar a la persona, porque no somos nosotros los que vamos a hacer de esa persona una transformación, es Dios. Esto es maravilloso porque yo recuerdo y me encanta como lo que pasó en Génesis cuando Moisés se acerca a la zarza. En Éxodo, vamos a buscarlo, creo que era Éxodo 3. En Éxodo 3, cuando se acerca a la zarza ardiente, hay unos pasos allí que se revelan, porque cuando Moisés dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Fíjense, Moisés tuvo el primer paso de acercarse a la zarza, acercarse a Dios. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo un montón de cosas que ustedes la pueden continuar leyendo, entre esas que lo que se había dado cuenta del pueblo, la opresión que tenía el pueblo de Israel, y luego le da el llamado. Y aquí me gusta ver cómo Dios, en esta primera revelación que hace a Moisés, mostrándose él, lo primero que hace es un acercamiento. Moisés se acerca. Y cuando Moisés se acerca, Dios no le dice a Moisés, lo deja que se acerque hasta cierto nivel. Primero lo deja que se acerque hasta cierto nivel. Y luego, después de que ya se acerca, Dios aún ahí le hace lo llama por su nombre. Y cuando él le dice, ya le dice, no te acerques más hasta aquí, porque ahora necesito que te quites los zapatos, esa representación de santificarse ahora. Primero, Dios no quiere una transformación, Dios primero quiere que la gente se acerque. Cristo se comportó así. Pero hoy día pensamos que la persona primero tiene que nosotros ponemos que un orden al revés. Cambiamos el orden correcto de como Dios lo muestra. Y entonces queremos que primero la gente se santifique para tener una relación con Dios. Que primero la gente tenga cambios para que entonces se pueda tener un encuentro con Cristo. Y primero le pedimos que tenga quizás frutos, pero no tiene raíz. ¿Cómo va a tener frutos si no tiene raíz? ¿Cómo va a tener un cambio si no ha tenido un encuentro con Dios? ¿Cómo va a poder tener santidad si no tiene una relación y no conoce quién es Dios? Aquí Dios lo deja que se acerca. Primero que Él se acerque, luego Él le revela con quién está. Le dice el Señor, le llama por su nombre, le dice, detente ahí le pide que se santifique y luego se le revela a quién le está hablando. Le dice, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aquí se ve maravilloso y después es que Dios les da
el llamamiento al enviarlo a lo que tenía que enviarlo. El propósito. Dios lleva pasos para que esto ocurra y así lo vemos en todo. Pasó con David cuando lo mandó a ungir con aceite y tuvo que pasar un tiempo para que David pudiera ser el rey de Israel. Entonces, la gente no se va a convertir porque tiene algún vicio o porque tiene, no, la gente se va a convertir porque tiene una relación con Dios. Hay que llegar a Cristo primero y después de que llegan con Cristo, después de que es Cristo el que hace la transformación. Jesús nunca le dijo a nadie, mira, arréglese primero y venga después. No. Y nosotros tenemos esa mala costumbre quizás hoy. Él vino a revelar al Padre. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios para que nosotros pudiéramos conocer que no hablaba por su propia cuenta. Cristo hablaba de verdad porque venía del Padre. El que busca la gloria propia no habla de Dios, habla de sí mismo. Y esto es lo que nosotros debemos aplicarlo hoy. No quitar eso de que mira cómo se viste esa persona, así no puede venir, primero necesito que cambie. Están en matrimonios sin casarse. Acérquense a Dios primero, siempre. Nosotros, aunque no aprobemos el acto de las personas, porque sabemos que no son agradables a Dios, pero solamente debemos juzgar el acto para no repetirlo. Pero nosotros no podemos servir de piedra de tropiezo para dejar a la ligera una duda de aprobación, pero tampoco debemos rechazar a la persona y menos evitar que su acercamiento a Jesucristo, porque Jesucristo es el único que salva, Jesucristo es el único que sana y Jesucristo es el único que transforma. Todos esos otros comportamientos se llaman legalismo, que es esto que estaba teniendo el pueblo de Israel allí, andar por la ley, y una ley en la que no se ve el corazón de Dios, una ley en la que no hay misericordia, una ley en la que se termina caminando por sí mismo. Sí la paso porque yo estoy cumpliéndole a Dios la circuncisión a los 8 días, pero nadie, aunque está haciendo el bien de Dios, no puede hacer misericordia. Esto es muy duro porque Jesús nunca dijo, arréglate primero y ven después. No. Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Eso es lo que dice Juan 6:37. El orden correcto es, primero viene y luego eres transformado. Viene la revelación. El error de la iglesia de hoy es que estamos invirtiendo ese proceso. Pedimos santidad, pedimos cambio, pedimos fruto, pero no se nos olvida la relación, se nos olvida el encuentro, se nos olvida la raíz. Nadie cambia lejos de Cristo, nadie. El cambio no lo produce la presión social, el cambio no lo produce la familia, lo produce la cercanía con Dios. Eso es lo que produce el cambio. La mirada de forma farisea es la que ve formas, es la que ve reglas, es la que ve en todas las personas los errores, pero la mirada de Cristo ve el proceso, ve el corazón, ve el destino futuro por la razón que vino. Por eso es que Cristo decía en Hebreos que Él menospreció lo oprobio, lo que estaba viviendo, viendo y la mirada puesta en el futuro de nuestra salvación. En eso, y menospreció todo el dolor y todo lo que iba a pasar. Y sabiéndose Él quién era el rey, el dueño del mundo. Y sin embargo, así lo hizo Él. Dios está trayendo a las personas con cuerdas de amor. En Oseas 11:4 nos decía eso. Porque no estamos ahí por casualidad, no estamos en el mundo por casualidad. Dios está trayendo a todas esas personas. Y por eso hay que tener cuidado, porque a veces podemos estar defendiendo la verdad, pero dejando a la persona a un lado. Podemos estar, no, yo defiendo la verdad,
pero dejamos a la persona sentada. Y Cristo no vino a hablar solamente de la verdad. Es para que la verdad transforme y para que la verdad realmente traiga a las personas, porque la verdad es solamente el momento específico de abrir nuestros ojos. Pero quienes van a estar sentados a la diestra del Padre son las personas. Así que el peligro de juzgar mal, de una mirada incorrecta, puede cerrar un corazón, puede bloquear un proceso de una persona, puede impedir incluso una restauración y retrasarla. Juzgar bien no es condenar, no, es discernir con amor. Juzgar bien es corregir con verdad, es acompañar en el proceso. Así que nosotros debemos preguntarnos para nosotros si estamos viviendo como Dios ve o como nosotros vemos. Si estamos pidiendo cambio que solo Cristo puede hacer en las personas. Y entonces, como le estamos pidiendo el cambio, no los dejamos avanzar, porque somos nosotros los que le pedimos el cambio. Si estamos juzgando por apariencias o porque de verdad tenemos discernimiento en el corazón, con la enseñanza de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Si nosotros estamos acercando o quizás estamos alejando personas de Cristo. Eso es muy doloroso porque Cristo no te pide que cambies para venir, te pide que vengas para cambiar. Así que no, si alguien te ha dado una información diferente, si tú crees que realmente no puedo ir a una iglesia porque me van a juzgar, porque, mira, escuchaba un testimonio de una persona que había tenido, ya había trabajado su transferencia de género, hizo de transgénero, y no quería entrar a la iglesia porque tenía pena de que lo iban a juzgar. Y a Dios, gracias a la iglesia que logró ir, no le pasó eso. Y lo aceptaron porque ya se veía como una mujer, porque había tomado hormonas, había hecho todos sus cambios, había hecho sus operaciones. Pero su corazón no hay que mirar lo que está afuera, hay que mirar lo que está adentro. Así que Dios te llama hoy a ti, al cristiano, al que conoces, a que dejes la mirada superficial. Incluso al mismo que no se ha acercado todavía a Dios, a decir, voy a dejar la mirada superficial y voy a ver que el Dios Todopoderoso puede hacer un cambio en mí. Dejar la crítica ligera y que también lo que otros hablen no te entorpezca tu oído. Dejar el juicio rápido, no me va a aceptar el Señor. O no, hasta que no cambie. Y empezar a ver con misericordia tanto al otro como a uno mismo. Porque a veces vemos con más misericordia al otro que a nosotros mismos. Nos juzgamos tan duro nosotros, pero afuera juzgamos blando. Así que esto es lo que Dios le decía aquí al pueblo, lo que estaba viendo, la enseñanza real sobre lo que Él traía esta revelación para nosotros. Vamos a pedir y vamos a orar para que el Señor nos abra los ojos, para que cambie nuestra forma de ver, para que Dios nos enseñe a amar como Él ama, como ama Cristo, como ama el Padre, como ama el Espíritu Santo, que nos enseñe a dejar, a librarnos de las superficialidades y de los rápidos juicios, Señor, que permitamos ver más allá de las apariencias, ver lo profundo que está en el corazón, para reconocer la obra que tú haces en las personas y de que para ti nada es imposible, Señor. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que cada persona que esté escuchando hoy esta palabra y que no se ha acercado a ti, que tenga el valor hoy de reconocer que te necesita y de expresar con su boca que te necesita y que desea tener una relación contigo. Y tú, si tú lo quieres y en tu corazón y tú hablas con Dios y le dices que lo necesitas, Él se hará propicio en tu vida.
y dará la oportunidad, porque Dios no obliga a nadie en la libertad que nos dio, pero no desprecia a nadie que lo busca con un corazón deseoso. Así que ábrete la oportunidad de buscar a Cristo y de tener una relación con Él. Padre amado, Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que esta palabra y esta enseñanza de hoy llene corazones, llegue y transforme vidas, Señor, y que pueda romper paradigmas que tenemos en nuestra mente, Señor. Y entendamos que no todos llegan transformados, pero todos pueden ser transformados si se quedan cerca de ti, Señor. Porque tú, Cristo, transformas la mente y el pensamiento a pensamientos de bien. Gracias, Señor, porque la apariencia no define nuestros procesos, no define aún, Señor, lo que tú vas a hacer en estas nuevas personas. Dios, tú eres el que define nuestra vida, el que juzga por dentro. Y tú estás haciendo todo de nuevo por dentro, Señor. Que se quita y se remueva de nuestro pensamiento, Señor, el querernos quedar con el uniforme de presos cuando tú ya nos has liberado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si esta enseñanza te invitamos a que compartas, a que le des like, a que compartas este canal, a que te suscribas. Y si deja un comentario, si necesitas oración, escríbenos allí, que nosotros estamos dispuestos a orar por la petición y la necesidad que tú tengas. Y si necesitas quieres que nosotros te compartamos la Biblia, con todo el gusto del mundo, escríbenos también y nosotros te haremos llegar, nos comunicaremos contigo para hacerte llegar una Biblia. Dios te bendiga y Dios te guarde.